Entra Said Badwan, @el hombre robot, al estudio en imagen aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y le digo, válgame Dios, estás hecho un forro, guapisísimo. Y Me lo pone voy su a carita creer, así Fer. de mango, como helado de mango, así. Es que, ¿cuántos kilos bajaste, Said? 36. Híjole, no. Oye, felicidades, Said. Te diste salud, te diste vida, tu piel, tu cara, tu pelo, tu cuerpo. Te ves espectacular. ¿Por qué decidiste bajarlos? Pues mira, la verdad es que en la pandemia me descuidé bastante, ¿no? Tuve muchas cosas, preocupaciones, etcétera. Y sabes, creo que a muchos nos pasó. Eso fue una cosa. Y a mí como que siempre me ha servido como tocar fondo con cosas. Porque pues cuando yo era puberto era esgrimista y estaba en Comité Olímpico Nacional y etcétera. Y como que ya me había acostumbrado a que siempre había tenido un relativamente buen físico, ¿no? Y me había descuidado últimamente y en la pandemia fue Mortal. mucho más. Sí, claro. Y aparte se me hacía ridículo porque yo sabía pues exactamente lo que tendría que hacer si quisiera hacer las cosas por dos motivos. Uno, para estas etapas de mi vida ya había estudiado por mi propia cuenta muchísimo sobre fisiología, metabolismo, etcétera. O sea, entendía cómo funcionaban las cosas. Y aparte es algo que había hecho antes cuando había sido deportista, ¿no? Entonces era como ridículo que sabiendo las cosas simplemente no las hiciera, ¿no? Y entonces la cosa era querer hacerlas. Entonces lo que hice fue entender, si ya entendía el balance calórico y de macronutrientes y micronutrientes que necesitaba, encontrar la forma de cumplirlo, pero con alimentos con mucho volumen que me generaran mucha saciedad. Porque mi tema, y por lo que engordé mucho en la pandemia, es porque yo comía por ansiedad. Entonces tenía ansiedad y mi forma inconsciente, fácil de resolverlo, era comiendo. Oye, Said, no es el tema de hoy, pero vamos a hacer un tema de esos, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, claro, porque fíjate, si hay algo brutalmente eh, manifestable en todos sentidos por la pandemia, es la ansiedad. O sea, no te imaginas la cantidad de gente que está viviendo ansiedad, de todas las edades, y que no paran. Las están empastillando, les están metiendo antidepresivos, les están metiendo cuanta madre y media para que los puedan sacar y las puedan sacar adelante, pero eso no creo que sea la solución. Y fíjate que es un tema súper bueno y también que los que nos escuchan se queden al jueves, que aquí en QTF vamos a estar hablando de la historia de la psicología, del psicoanálisis, se va a hablar de Freud. Y yo hoy te venía a hablar justo del siguiente de Freud. Y fíjate que tiene que ver con el enfoque científico, que la comunidad científica había criticado muchísimo a la psicología, la llamaban una pseudociencia, se consideraba como estudio, como parte de la filosofía, ¿no? Que se podía considerar y entender, pero no podía seguir el método científico, ¿no? De puedo repetir el experimento una y otra vez porque el sujeto cambiaba. El simple hecho de haber realizado el experimento con un sujeto hacía que no pudieras volverlo a realizar con el mismo porque ya había cambiado. Entonces no podía seguir un método científico. El modelo del psicoanálisis de Freud, de Jung, etcétera, es introspectivo. Es como de que las personas contaban las cosas y el psicoanalista interpretaba, pero pues eso quedaba a la interpretación del psicoanalista, seguía siendo subjetivo. Entonces, John Watson, que es alguien de quien ya hemos hablado en este programa por su crueldad contra el pequeño Albert, que fue uno de sus primeros y más famosos sujetos de estudio, dijo: pues ¿cómo volvemos la psicología algo científico? Estímulo-respuesta. Hacemos los experimentos primero en animales, pero como puedes ver también los hizo en personas. Hacemos que una persona se exponga a ciertos estímulos variables y vemos cómo reacciona y ya con eso decidimos y ya sabemos qué fue el resultado, ¿no? Eso ya es científico. Se puede repetir con distintas personas ignorando ciertas otras variables y tenemos un resultado científico. La cosa es que él acuñó, con su conductismo, que así se llama su rama, una de las frases más famosas de la historia de la psicología, que es: dame una docena de niños sanos y yo puedo hacer que se conviertan en lo que yo quiera. Exitosos médicos, artistas, o ladrones, o hasta mendigos, lo que yo quiera. La cosa es, y te voy a spoilear, mi familiar, Dale.
Pues, ¿qué hacemos? Watson tuvo hijos. Tuvo 4. 3 de ellos intentaron suicidarse. Uno lo logró. El otro se la pasó toda la vida diciendo que le dolía la cabeza por causas inexplicables y se murió en sus 50s. ¿Qué les daba? ¿Qué hacía Watson con ellos? Al final de su vida, quemó todos sus trabajos recientes, o sea, todo lo que no estaba ya publicado, y dijo, definitivamente yo no puedo hablar de cómo criar niños, pues porque no supe nada, ¿no? Y se murió muy arrepentido. ¿Qué hacía? Watson publicó un libro donde hablaba de la psicología y de la crianza del bebé y el niño, ¿no? Y decía cosas, por ejemplo, que los niños se malcriaban porque se les daba mucho afecto, porque se les resolvía la vida y que entonces esto los echaba a perder. Entonces, incluso gobiernos empezaron a hacer panfletos, ¿no? Como de no beses a los niños, etcétera, o decía cosas como si el niño llora, debes de dejarlo llorar hasta que se duerma, ¿no? Como una de las técnicas. Y lo curioso de todo esto es que él realmente creía en lo que decía y creía que lo hacía por el bien de sus hijos. O sea, literalmente lo hizo con sus hijos, no eran solo sus experimentos. Y es curioso cómo muchos padres podrán cometer muchos, entre comillas, errores intentando buscar un bien para sus hijos. Ahora lo recordamos de esta forma, ¿no? Y aún así sigue siendo recordado como alguien muy importante en la historia de esa ciencia. Y al mismo tiempo hay efectos contrarios. Por ejemplo, las hermanas Polgar son las ajedrecistas más famosas de la historia de la humanidad. Gracias a ellas rompieron esta brecha machista que hace que ahora los torneos de ajedrez sean abiertos y que sea la categoría mixta, y sigue habiendo categoría de mujeres, desafortunadamente, o depende de cómo se vea, pero ahora las mujeres y hombres pueden jugar juntas al ajedrez, ¿no? De hecho, esta serie muy famosa, Gambito de Dama, se creía que estaba inspirada específicamente en Judith Polgar, de las 3 hermanas. Pues resulta ser que, inspirados por las ideas de Watson, los padres de estas 3 hermanas dijeron, desde antes de que nacieran, desde antes de conocerse, vamos a crear a nuestros hijos o hijas, porque no sabían que iban a ser niñas todas, a que sean campeonas de ajedrez. Desde antes de que conociera a su esposa, cuando la conoce, le cuenta su proyecto de vida, lo piensan, lo hacen. A estas niñas no las llevan a la escuela, las educan en casa, son súper criticados. De hecho, llega un punto en el que creen, a diferencia de la serie, ¿no? Que esta chica crece en un orfanato, sí hay un punto en su vida en el que dicen, vamos a meter a los padres en una institución mental, o sea, por locos, por lo que están haciendo, porque se estaban volviendo muy famosos por los resultados que estaban teniendo sus hijas. Y a ellas las vamos a meter a un orfanato, ¿no? Esto nunca pasa, ellas se hacen campeonas. Y ahora cada que hablan como de lo bien que las educaron sus padres y etcétera. Y te trae esta pregunta de si es que el talento naces con él o lo adquieres a través de la educación. Y lo que hicieron fue lo mismo que intentó hacer el señor Watson con ellas. ¿Cuál es una de las posibles diferencias? Watson buscaba hacerlo muy al estilo de Pavlov, que es de quien toma esta idea de los perros y de quien la desarrolla, de dar recompensas, pero también de dar castigos, ¿no? Y un poco la forma en la que se crían las hermanas Polgar es más bien a través de la recompensa, de disfrutar el juego del ajedrez, de verlo a través de la competencia, de que fuera su forma de socializar, etcétera. Y pues es que tienen esta clase de resultados, ¿no? A mí me encanta pensar en que existe una teoría que se dice que tú, para volverte maestro en algo, para hacer realmente bien algo, te tienes que dedicar 10,000 horas a hacerlo. Y suena así como que cuesta trabajo dimensionarlo, ¿no? ¿Qué serían 10,000 horas? Si todos los días hicieras ese algo por 8 horas, como si fuera un trabajo, entonces serían aproximadamente 5 años, un poquito más de trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, o sea, dedicarte de tiempo completo a algo, son un poquito más de 5 años. Si te quisieras hacer un gran violinista, probablemente es el tiempo que te tomaría si lo estuvieras haciendo todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Según lo que quisieras hacer. Lo que hace pensar, ¿cuántos más padres intentaron lo que intentaron los padres de las hermanas Polgar? Te podría decir, así
Rapidito y por cerrar, tal vez mi madre lo intentó. Yo jugaba al ajedrez de chico. Mi madre me enseñó muchísimas cosas. Cuando fue el primer festival de ajedrez de la ciudad, yo recuerdo y me acordé justo cuando estaba pensando en hablar de este tema, que la primera entrevista que me hizo un medio fue cuando tenía 7 años. Porque en ese festival le gané al maestro contra el que me enfrenté. Y entonces, literal, lo primero que dijo el maestro fue, hiciste trampa, y se puso a revisar como porque se anotan las jugadas, ¿no? Y vio y le hizo sentido. Y yo pensaba como, qué infantil, ¿no? Que admita que perdió, pero es porque eran por ranking, o sea, él iba a perder puntos por haber perdido contra un niño sin ranking. Y volvimos a jugar otra amistosa después y la volví a ganar y entonces lo registraron así. A mí eventualmente el ajedrez me hartó y me dediqué a otras cosas, pero creo que por estadísticas, si los padres no lo intentaran, nadie llegaría a esas 10,000 horas. Entonces probablemente muchos padres fallaron y este ejemplo no significa que todos lo tengan que hacer, pero si no se intenta, nunca va a pasar. ¿Cómo ves, familiar? No, increíble tema. Me quedé picadísima. @el hombre robot, que el jueves estará con nosotros. Vean en Netflix la película Never Look Away. Dura 3 horas, ¿eh? Me van a decir, Fernanda, 3 horas de... Sí. Antier me la recomendó una gran amiga mía, Silvia Sánchez Alcántara. Cuando vi que duraba 3 horas dije, ay no, pero ¿por qué Silvia me manda estas cosas? Soporíferas seguramente. No se imaginan qué pieza. Tiene que ver con mejorar a la raza, con el tema de Hitler. No, en un marco de amor, de incertidumbre, de mentiras. Never Look Away. Ojalá. ¿Tienes alguna que recomendar tú, Said? Uy, la verdad es que una de la que ya platicamos alguna vez, que cuando platicamos yo me la llevé de tarea, que es The Truman Show. Me encanta. Es una película que habla de una persona que se da cuenta que vive toda la vida en una simulación y te hace pensar si no vivirás tú también en una, ¿no? Tal vez no como él, pero en una que tú te creas solito más en este mundo lleno de redes sociales y tu gemelo digital y cosas por el estilo. De Truman Show, qué gran película. Bueno, acuérdense Never Look Away de Netflix. Y acuérdense del hijo de su pelona del papá. Así, no les digo más. Acuérdense además del papá. Lo que es capaz de hacer ese hombre es verdaderamente atroz. Pero bueno, gracias, mi querido. Ahí tus redes, por favor, para seguirte. Estoy en todas mis redes como @el hombre robot. Ahí si tienen alguna dudita. Veo que últimamente me preguntan mucho por el tema del peso y así. Les explico todo lo que puedo, así que con mucho gusto ahí estoy. Y en realidad cosas de ciencia, tecnología. Estoy haciendo unas prótesis para unos perritos, están increíbles. Ay, platícanos Váyanlas a ver. Lunes, ¿no? Claro que sí. Va. Con todo el gusto del mundo.